Bueno, y estamos ya en comunicación con una doctora, que la verdad que es un honor para nosotros poder conversar con ella, que nos cuente un poco lo que está, el trabajo que está realizando, pero también un poco su historia, su trayectoria. Ella es correntina, nacida en Alvear, es médica, egresada de la Facultad de Medicina de la UNE en el año 1992. Se especializó en medicina nuclear y hoy es jefa del área del Hospital Gutiérrez y médica de planta del Hospital Charruca en Buenos Aires. La tenemos ya en comunicación y le voy a dar la bienvenida a Claudia Borgas. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Gracias por darnos estos minutos para conversar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo Muy bien, por suerte. bueno, una alegría poder conocerte y una alegría que podamos estar conversando. Primero quiero que me cuentes, Claudia, ¿qué es esto de la medicina nuclear? Contanos un poco porque la verdad que lo que no estamos en ese ámbito no entendemos nada. Perfecto, mira, la medicina nuclear es el uso de material radioactivo, ya sea con fines diagnósticos como terapéuticos. Es decir, que el mismo fármaco lo podemos usar a veces tanto como para hacer estudios de diagnóstico en diferentes patologías, como en algunos casos, por ejemplo, en la tiroides, que se puede tratar el hipertiroidismo, en el cáncer de tiroides, o en algunas enfermedades como los tumores neuroendocrinos, o en algunos tratamientos paliativos del dolor, también se puede usar radiofármacos con fines terapéuticos. Bien, como algo que tal vez lo asociamos a otras cosas, pueden tener otros usos y en este caso en la salud, ¿no? En la mejora, en el cuidado de la salud, en la medicina. Exactamente, sí, 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 se puede usar también, como te dije con anterioridad, con fines diagnósticos, por supuesto. El tema de la radioactividad tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Sí, Bien. sí. Claudia, bueno, contanos un poco cómo fue tu recorrido desde tu alvear natal hasta llegar hoy a este lugar y después a una investigación que quiero que me cuentes. Bueno, yo nací en Alvear, como ya saben, y terminé la primaria, la secundaria y fui a estudiar medicina a Corrientes, Ujú. a la Universidad del Nordeste. Me recibí en el 92 y estuve poquito tiempo ahí haciendo una preresidencia de cardiología en el hospital escuela y de ahí me vine a Buenos Aires con la idea de hacer cardiología. Hice cardiología primero, después en una de mis rotaciones, que fue cardiología nuclear, descubrí lo que es el material radioactivo y en ese momento hacer estudios de perfusión cardíaca. Y bueno, me atrapó la especialidad y después entonces de que terminé cardiología nuclear, hice medicina nuclear general, que es el mismo principio, pero para usar en otros órganos, ¿no? O en la Ujú. mayoría de los otros órganos, dejando de lado cardiología. Eh, y bueno, así que ahí hice una beca en el hospital italiano y hice medicina nuclear general. Bien. Claudia, después del COVID, que fue, creo yo, una bisagra para la medicina y para la humanidad en sí, hubieron muchos cambios después de ese 2020, pero vos estuviste Sí. frente a una investigación cardiológica en niños, justamente después del COVID. Contanos esto, bueno, cómo se dio, a qué conclusiones fueron arribando. Mira, nosotros empezamos a hacer después, porque como todos sabemos, el target del COVID inicialmente no fueron los pediátricos, fueron los adultos, pero también se vieron algunos niños con enfermedad, con el COVID, y que algunos de ellos evolucionaban ya sea con problemas cardiológicos o con problemas respiratorios, lo que se conoce como PIMS, que es una enfermedad inflamatoria multisistémica que puede afectar varios órganos, entre esos lo que te nombré. Y lo que nosotros hicimos fueron estudios ya sea de la perfusión miocárdica, es decir, de la perfusión, es el riego sanguíneo, digamos, para que se interprete a nivel miocárdico y también a nivel pulmonar. Y vimos que algunos de los pacientes que habían estado cursando el síndrome postinflamatorio tenían lesiones tanto a nivel cardíaca como a nivel pulmonar, que lo hicimos a través de nuestros estudios. Ujú. Bien. Y en estos pacientes no necesariamente eran pacientes con comorbilidad, es decir, pacientes que ya tenían algún tipo de enfermedad, sino que también lo vimos en pacientes previamente sanos. Ujú.
Bien. Nos ha dejado el COVID, sobre todo a las personas que atravesamos por la enfermedad, muchas secuelas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho los estudios casi inmediatamente post-COVID. No hemos hecho todavía los estudios posteriores, digamos, de Mm, control. ujú, ujú. Porque viste cómo es todo, después la cosa se va diluyendo, nos vamos entrando en otras patologías y eso es como lo vamos dejando de lado, desafortunadamente, como que nuestra memoria es muy frágil. Enseguida nos olvidamos y en la vorágine y con otras patologías y con otras cosas es como que eso ya pasó hace mucho tiempo, cosa que no es así, ¿no? Sí, Pero bueno, la verdad que los estudios posteriores no los hemos hecho. inclusive con esto que decís que la memoria es tan, es tan frágil, hoy mismo, Frágil. ¿no? Hoy mismo que con estos días de frío, bueno, vamos entrando al invierno y vuelven a surgir las pestes propias, ¿no? De esta temporada, de esta estación, y digo, nos olvidamos un poco de usar el barbijo, de lavarnos las manos, de esos protocolos que aplicábamos rigurosamente y que la verdad que hoy ya los hemos descartado en su mayoría, lamentablemente. Sí, sí, es cierto. Ahora justamente se está hablando mucho a través del tema del barbijo, del lavado de manos, que nos fuimos olvidando, porque ahora, por ejemplo, acá en Buenos Aires, no sé cómo están en el interior, pero hay mucho brote de gripe A y Mm. muchos pacientes pediátricos están cursando la enfermedad con lesiones graves, con internaciones, y no se está hablando mucho de eso, pero está pasando. Y mucho tiene que ver justamente con lo que vos decís, ¿no? Que dejamos de cuidarnos, desafortunadamente. No, Tendríamos que volver otra vez sí, no, al lavado de la mano. nos, vol- Además hay mucha conjuntivitis, muchos otros tipos de afecciones que son propias también de esta época, ¿no? sí, nos olvidamos rápido, creo yo. Nos cuesta como mantener un cuidado posterior y no solamente, bueno, en este caso, en cuanto a las gripes hoy o la influenza, pero también en cuanto a las cuestiones cardíacas, ¿no? Cómo nos olvidamos de mantener un cuidado, un orden y una prevención. Sí, sí, sí. Yo creo que digamos que nuestro pensamiento, por lo menos la gente que nos dedicamos a la salud, pensamos que si bien, ¿no? Como lo describiste vos con anterioridad, es una bisagra en nuestra vida, el tema del COVID, ha sido tan impactante lo que nos ha tocado pasar en ese momento que pensamos que nuestra mentalidad iba a cambiar y bueno, cambió en algunas cosas, pero desafortunadamente no en todo. Así que sí, es verdad eso. Claudia, quería preguntarte, porque realmente, bueno, tengo total desconocimiento, ¿qué es el síndrome de Silverman-Caffey? No sé si lo pronuncié bien, de hecho. Sí, Silverman-Caffey es un síndrome que se da en niños de entre meses, 6 meses y 2 años, que también es conocido como una hiperostosis cortical infantil. La hiperostosis determina, digamos, el crecimiento anormal de huesos, generalmente en la cortical del hueso, o también puede afectar las partes blandas. El diagnóstico fundamental de esta patología se hace con radiología, ya sea con rayos X o con tomografía. No es habitual que se use la medicina nuclear para ese tipo de diagnóstico. Ujú. Y el caso que vos me preguntas específicamente es un paciente que ha llegado acá a nuestro servicio, pero no con sospecha de síndrome de CAFI, sino que fue derivado con otra presunción diagnóstica. Y cuando nosotros le hicimos el centellograma, vimos una imagen característica a nivel de la escápula y de la mandíbula, que de entrada nos hizo pensar en ese síndrome. Luego, bueno, digamos que no se esperaba ese diagnóstico, así que fue a la anatomía patológica, a la biopsia, y la biopsia confirmó el diagnóstico. Entonces, la utilidad que nosotros pretendemos darle es la precocidad del método, Ujú. porque nosotros, al ser medicina nuclear, lo que tenemos es que vemos el metabolismo celular, o Ujú. sea que vemos todos los procesos cuando recién están empezando a nivel celular. De ahí la importancia que tiene el método, Mm. porque tanto la anatomía
vista a través de rayos X o de tomografía, generalmente lo que nosotros con esos métodos vemos es cuando ya la enfermedad ya está Mm, implementada, digamos, claro, ¿no? Que ya hay daño a nivel del organismo, del órgano que estás estudiando. En claro, cambio, con la medicina nuclear se ve ya en etapas muy precoces. claro. Se Se puede agarrar evalúa a la tiempo, ¿no? función. O Se evalúa prevenir. la función cerebral, exactamente. Entonces nosotros vemos una multiplicidad de tipos de patologías donde el diagnóstico a través del método nuestro es mucho más precoz. Claro. Por ejemplo, las necrosis aséptica de cadera, en el maltrato infantil, en algunos tipos de infecciones a nivel que pueden tomar tanto los huesos como las articulaciones, que ahora hay tanto germen que es multiresistente a todos los Mm, antibióticos. Lo que nosotros le aportamos es la precocidad, digamos, ujú. el diagnóstico más precoz a través de nuestro método. Muy interesante realmente, Claudia. Bueno, un gusto conocerte, la verdad que, y qué interesante esto de que nos hayas podido explicar de forma tan clara de qué trata la medicina nuclear, ¿no? De repente uno escucha términos y nos cuesta como poder descifrarlos, ¿no? Pero bueno, hiciste una excelente introducción. ¿Venís seguido a Corrientes, Alvear? Alvear, sí, 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 voy bastante seguido porque la mayoría de mi familia está en Alvear, así que sí, estuve en Semana Santa, Qué sí, lindo. hace poco. Bueno, Sí, sí. un pueblo, una localidad con mucho encanto realmente, que estuvimos el año pasado recorriendo con nuestras cámaras y la verdad que es muy, muy bonita. Te mando un beso grande, gracias por esta charla. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el interés en nuestra especialidad específicamente, así que, bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia de Gracias a ustedes. vos por todo el trabajo que realizas en investigación y en adelantar en cuanto a estas prácticas, ¿no? Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Adiós. Bueno, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante por ahí, como lo decía, términos o que no estamos, obviamente son muy técnicos y no estamos acostumbrados, pero está bueno conocerlos. Y el trabajo de investigación como esta doctora Correntina que lleva adelante. Nos vamos a una pausa muy breve, ya regresamos.